es papá. Sé que Dios permitió que hoy yo sea el instrumento de Él para llevar el mensaje de esta mañana. Y sé que el Señor en este momento, Él está aquí. Se puede sentar. Yo le doy gracias nuevamente al Padre por la oportunidad que me da de poder honrarlo a Él. Y el honrarlo es predicar su mensaje, su palabra. Amén. ¿Cuántos están aquí deseosos de recibir palabra de Dios? ¿Cuántos están aquí deseosos de escuchar palabra viva y eficaz? Bueno, que la paz reine sobre sus vidas. Y hoy le pido al Padre que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque no es palabra mía, sino palabra de Jehová, del gran yo soy, de nuestro eterno, de nuestro Salvador, del único que puede hacer posible lo imposible. La enseñanza de esta mañana se titula Saber Esperar. El momento que mi pastor amado, el pastor Correa, me dio ese título, les puedo decir que en ese momento pensé mil cosas. Y hasta el día viernes pensé muchas cosas. Pero el sábado, al despertar en la mañana, sorprendente cómo Dios me cambia el mensaje. Y entendí que se trata de Él y no se trata de mí. El Señor quiere llegar al corazón de ustedes, así como ministró mi vida también. Y los versículos clave para este mensaje, esta enseñanza en la cual el Señor permitió que yo lo desarrollara, es Hebreos 10, 35, 36 y 38. Y la palabra es clara. A veces nosotros como que le buscamos mil y una complicación a la palabra, pero una vez que lo pude recibir, una vez que el Señor me lo ministró y se reveló en mi vida, pude comprender realmente qué es saber esperar en el Señor. La palabra dice, si lo podemos leer, no perdáis, no pierdas, pues vuestra confianza. No perdáis, pues vuestra confianza, porque hoy es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Es un mensaje que para mí fue hermoso. El Señor a través de su Espíritu Santo me inspiró. Porque cuando leemos nosotros este libro de los Hebreos, como su nombre lo indica, va dirigido al pueblo hebreo, al que hace referencia de su origen étnico, de la nación, porque ellos se conocían como el pueblo de Dios. Los hebreos tenían una característica muy particular, que ellos por milenios, por años atrás, ellos practicaban la ley de Moisés como camino de salvación. Pero ellos, al escuchar acerca del evangelio de Jesús, ellos pensaron, ¿será que hay dos caminos? ¿Será que hay dos caminos? El de la ley recibida por sus padres y el evangelio recibida por aquellos que anunciaban al Mesías. Y por eso los Hebreos fue escrito específicamente para ellos, porque ellos eran tan sensibles, tan vulnerables, que en la primera prueba se rendían. Y en el momento que pasaban la prueba, ellos decían, voy para atrás, me refugio nuevamente en la ley de Moisés, porque no quiero pasar por la persecución. En el momento, porque ellos entendían, los hebreos, que el evangelio era sinónimo de persecución, de rechazo, de vituperio, de calumnia, de pruebas, de dificultades. Y ellos no querían, y lo único que hicieron, abandonar su fe. En el momento que ellos pasaban la prueba, abandonaban la fe y se volvían a refugiar en la ley de Moisés. Por eso es que el Señor explícitamente les habló a los hebreos, pero hoy le está hablando al pueblo de Dios, los hijos de Dios. Él le habla porque así como el pueblo de Israel, aún viendo mil y unas maravillas, milagros, señales delante de ellos, en el momento de la prueba, ellos comenzaban a cuestionar al Señor. Y una de las cosas que pude
que me gustó de este libro, Hebreos 10, 35, 36, porque el Señor decía algo muy clave y el autor de Hebreo, nos invita a que no perdamos la confianza. El Señor nos invita a no perder la confianza y principal, es necesario que tengamos paciencia. ¿Y cómo podemos generar la paciencia? Para todo aquel que el Espíritu de Dios habita en él, Él produce paciencia en nosotros. Pero para poder manifestarse y revelarse la paciencia en nosotros, necesitamos tener una buena relación con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que el fruto del Espíritu Santo se revele cada una en nosotros, necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. Porque no va a ser como una varita mágica, como el fruto está, yo lo debo obtener. Sino porque nosotros constantemente estamos conectados con Él. Pero hay algo muy importante que pude ver, que no solo basta el que nosotros hayamos iniciado en el Evangelio muy bien, el que hayamos arrancado con entusiasmo, con fuego, con pasión para seguir este camino hermoso, sino que perseveremos hasta el final, ¿cierto? Que no que porque comencemos ya nosotros tengamos el cielo ganado, sino que realmente podamos perseverar hasta el fin. Pero realmente para poder nosotros llegar al fin, como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:24, él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y dice, uno solo se lleva el premio. Tú y yo nos llevaremos el premio si también nosotros corremos en esta carrera. ¿No lo creyeron? Corred de tal manera que ese premio tú lo obtengas. Que en medio de las dificultades, las vicisitudes, las pruebas que vamos a obtener en el camino, nosotros podemos decir: yo voy a ir hasta el final, hasta lograr el premio de la vida eterna. Porque ese es el premio final, amados. Porque la palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y a mí, yo mientras leía este mensaje, yo decía: ¿qué valor tendría de que después de haber degustado de la palabra, después de haber sido iluminado por el Señor, después de haber tenido una experiencia maravillosa por la fe del Señor, que hemos tenido y hemos creído en su palabra, hemos empezado con una pasión con el Señor y nosotros abandonamos la fe, retrocedemos? Y así como dice Hebreos 10:38, él dice que el justo vivirá por la fe. El Señor no dice que el justo va a vivir por lo que ve. El Señor dice que el justo vivirá por fe. Y ve lo que dice, que es lo que me sorprendió. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, que después de haber desgustado, después que el Espíritu Santo se haya iluminado en tu vida, que tú vuelvas para atrás, que tú puedas abandonar la fe, que tú puedas abandonar el camino del Señor. Y leyendo de un pastor que me gustó mucho hace un tiempo atrás, yo lo escuché y yo dije: bueno, esto lo voy a traer aquí. Y ese pastor estaba contando acerca de un amigo que se inclinaba mucho a la lectura. Pero resulta que el pastor, algo le llamó la atención de este amigo de él, que él decía que cuando él compraba los libros, los autores que él compraba eran aquellos que estaban muertos, no los que estaban vivos. Y eso lo asombró a él. Y él le hizo la pregunta, dijo: ¿por qué razón tú compras esos libros con autores muertos, que ellos ya están muertos? Y él dice: muy fácil, porque el autor que todavía sigue vivo tiene la probabilidad o la posibilidad de poder abandonar su fe, de poder abandonar su convicción, mientras que el que esté muerto llegó hasta el fin de sus días creyendo, convencido quién es el Señor en su vida.
Entonces él dice, a ese autor yo quiero imitar, que quiero llegar hasta el fin y que yo pueda decir que hasta el final estuve con el Señor convencido. Y yo decía, mientras cuando escuché en ese momento la historia de este pastor, yo decía, es un criterio de él, ¿no? No vamos a ser extremistas, porque nosotros también podemos leer los libros de los autores vivos. Pero le vi la lógica a lo que él decía. Le vi la lógica porque muchas veces nosotros empezamos con buen pie, empezamos muy bien, apasionados, pero en el caminar de esta carrera nos encontramos con mil dificultades, 1000 problemas, y comenzamos nosotros a menguar. Comenzamos a ver todo lo que está alrededor de nosotros en vez de enfocarnos en aquel que nos dio la vida eterna. Y entendí que cuando decía la palabra Hebreos 10, 35, 36, él decía algo muy claro: no perdáis la confianza. Y si él hablaba de que cuidado de perder la confianza, es porque la podemos perder, ¿cierto? Si él dice, no perdáis pues vuestra confianza en el Señor, es porque en un momento lo podemos perder nosotros. Le hago una pregunta, sin necesidad que levanten sus manos. ¿Cuántos de nosotros aquí no ha perdido una llave? No ha perdido la llave de su casa, la llave de su vehículo, y aún al frente tuyo, quizás hasta tu hijo se pudo perder. Quizás también a nosotros nos pasó en un centro comercial que no supimos en qué piso del centro comercial estaba ubicado o estaba el carro, lo perdimos. Eso ocurre con cualquier persona, ¿cierto? Y les pregunto, cuando tú pierdes algo, tú te levantas ese día y dices, Señor, yo voy a perder la llave del carro. No lo vamos a hacer premeditadamente, ¿cierto? Pero si ocurre y que perdamos un momento algo, una prenda o algo en nosotros, y que lo tenemos que estar buscando, es porque hubo un descuido un momento, porque hubo distracción en un momento, porque hubo un olvido. Así es la confianza en el Señor. La confianza del Señor se puede llegar a perder por un descuido, por una distracción con la corriente de este mundo. La confianza del Señor se puede perder cuando dejamos de buscar la presencia de Él, cuando dejamos de buscar continuamente su palabra. Nosotros podemos perder la confianza en Dios por circunstancias. Y así como el pueblo de Israel, que cuando pasaba la primera adversidad, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, porque no vemos respuestas inmediatas. A veces yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero ser ese tipo de hijo tuyo. Yo no quiero ser una hija tuya que lo que hace es cuestionar en el momento de la adversidad. Yo le digo siempre al Señor que en todo tiempo enséñame a ser agradecida en medio de la prueba. Que cada día, mientras más puedan buscar tu presencia, ese es lo que más deseo y anhelo para avivar mi corazón. Yo entendí de un hombre de Dios que él dijo que cuando él está normal, está tranquilo, él buscaba a Dios 2 horas diarias. Aquí todos lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dijo él muy importante? Que es ahí cuando fallamos el pueblo de Dios. Que cuando está en la adversidad, él busca al Señor por 5 horas. Porque él buscaba soluciones divinas y no soluciones humanas. Porque él buscaba respuesta del Padre y no respuesta de hombre. Y lo entendí. Que en medio de la dificultad es cuando más tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. En medio de la travesía que pueda estar pasando es buscar al Señor constantemente. Hay un versículo que me encanta, que es Salmo 27:14, si mal no recuerdo, que dice: aguarda a Jehová, aguarda a Dios, y dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es decir, que tú mismo te tienes que animar.
Tú mismo te tienes que alentar, porque muchas veces no te vas a encontrar con personas alrededor de ti para decirte, sigue adelante, avanza, levántate. Por eso te dice, aliéntese tu corazón y confía en mí. Qué bello es papá. Por eso, una de las cosas que mientras yo desarrollaba este tema, y les puedo decir que en el versículo 36 es algo que captó mi atención, llamó mi atención de una manera especial, y creo que es la que más me cautivó el Señor, porque Él dice que es necesario que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tengamos paciencia. ¿Cuántos de aquí somos pacientes? ¿Cuántos de aquí somos pacientes? ¿Sí pueden levantar la mano? ¿Sabe? Cuando entendí paciencia, el Señor no me hablaba de paciencia de estar en una cola, de estar en un tráfico, en un carro. Es tan claro la palabra, fue cuando el Señor se reveló más en mi vida. Él decía que tienes que tener paciencia si tú quieres ver la promesa de Él, ¿verdad? Si tú quieres ver esa promesa cumplida en tu vida, en tu familia, hay que tener paciencia. Pero algo que me gustó más de todo eso, que Él no dijo ahí, pasivamente, sin hacer nada, descansando tranquilamente o inactivo en la obra de Dios. Él dice, si tú quieres obtener la promesa de Dios, tienes que hacer la voluntad de Él. Y eso es lo que más impactó mi vida, porque muchas veces nosotros pensamos por ser hijos de Dios tenemos el cielo ganado, y muchas veces hacemos voluntades de hombre y no voluntad del Padre. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocerlo a Él si no lo has buscado? Tan sencillo como es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la voluntad de Dios. No nuestro sueño, no nuestro deseo, no nuestro anhelo. El Señor dice, no pierdas la confianza, porque en el camino te encontrarás con mil y una dificultad. Es necesario que perseveres, porque el sinónimo de paciencia es perseverancia, es confianza, es constancia. Y Él decía, si tú quieres obtener esa promesa de parte de mí, porque te la he dicho, sigue haciendo mi voluntad. No puedes estar sentado, no puedes estar sin hacer nada, sino haciendo la voluntad de Dios. Y le dije, Señor, gracias por esta revelación, porque muchas veces creemos el solo hecho de estar aquí sentados, el hecho de poder nosotros ayudar a alguien, el hecho de llevar una enseñanza en una casa de amistad, tenemos la promesa en nuestras vidas. No, amado, la palabra es clara, como les dije, y para conocer la voluntad de Dios es escuchar su palabra y obedecerla. Muchos nos cuesta, muchas veces en medio de la dificultad, abrir el manual de vida y buscamos soluciones humanas. Dentro de la historia de la Biblia, héroes de la Biblia nombrados, hay muchos que también no perseveraron. Muchos desobedecieron, pero también acarrearon consecuencias en su vida. La verdadera confianza en Dios es aquella que se sostiene hasta el final. Es decir, que perseveremos tercamente. Yo lo puse de esa manera. Perseverar tercamente, que nadie te haga cambiar de posición en Cristo Jesús. Perseverar tercamente, que no escuches otra voz sino la voz de Jehová. Porque van a venir muchos ruidos que tú vas a escuchar. Y que muchas veces se va a hacer copia y pega de la palabra de Dios y quizás no viene de Dios. Por eso cuán importante que nosotros podamos escuchar la palabra, instruirnos la palabra para poder obedecer la palabra de Dios. Como ya les dije, el significado de paciencia
Es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, las tribulaciones, el sufrimiento. Pero vea qué dice: sin enojo, sin argumentos, sin ansiedad, sin frustración. Cuando sientas carga y estás frustrado y estás estresado, vas a perder allí la confianza en Dios. Porque estás permitiendo que entre en tu corazón ruidos que no vienen de Él. Lo escuchamos muchas veces que dice: quiero escuchar a Dios. ¿Por qué muchos lo escuchan y yo no? ¿Por qué no has abierto la Biblia? Y escuchar la voz de Dios es escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios que dice en Colosenses que cuanto más abunde Cristo en nuestras vidas, más reflejamos a Cristo aquí en la tierra. Cuanto más abunde Cristo aquí, vamos a ser hacedores de su palabra aquí en la tierra. Porque la palabra es clara, amados, y Él no engaña, Él no miente. De la abundancia del corazón tu vida lo va a practicar. En lo que hablas, en lo que piensas y cómo accionas. Gracias, Señor. Yo quiero que le den un aplauso al Señor. Él dice que paciencia es saber esperar en paz. Paciencia revela la fe de Dios en nosotros. Es decir, que si tenemos paciencia para esperar la promesa y somos perseverantes en medio de la aflicción, de la prueba y de todo lo que podamos pasar, estás demostrando en quién has creído. Pero cuando nosotros nos tambaleamos y nosotros nos preocupamos, le estamos demostrando que no estamos confiando en Él. Sin la paciencia, sin la perseverancia, sin la confianza en Dios, es imposible poder alcanzar las promesas de Dios. Si tú quieres llegar a obtener las promesas de Dios, llegar hasta el final, es importante que tengamos la paciencia, la confianza y la perseverancia en el Señor. Sabemos que esperar, amado, no es fácil. Sabemos que es desesperante esperar y es agonizante. Porque muchas veces queremos respuesta inmediata cuando nosotros estamos viendo un problema que nos está afectando las emociones y nos está afectando en nuestra casa. Cuando nos damos cuenta que en nuestra cuenta no hay finanzas y no hay recursos y necesitamos pagar algo. Cuando te dan un diagnóstico que no es agradable y tú dices, ¿qué esperamos y qué confiar, qué hacer? El Señor dice, espérame, confía en mí. Si crees en mí, lo verás. Si crees en mí, lo imposible será posible. El Señor dice, confía en mí, que en mi tiempo yo te daré lo que yo te he dicho. No lo que tú quieres, lo que Él te ha dicho. Las promesas de Él. Porque las demás cosas que es anhelo, sueño, deseo, todo, es añadidura por causa de buscarlo a Él primeramente y su justicia. Hay 3 requisitos, amados, muy puntuales que yo saqué a través de esta enseñanza. Primero, la fe. El primer requisito para saber esperar en Dios es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo vivirá. El justo vivirá. Entonces el Señor dice que si el justo vivirá por fe y sin fe es imposible agradarle a Él, ¿cuál es la fe que le agrada a Él? No la fe positiva, no la fe de las declaraciones, la fe que viene por el oír y oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces, para que nosotros tengamos fe en Cristo, tenemos que escuchar continuamente la palabra de Cristo. Si queremos estar parado y de pie sobre cada promesa, entonces tenemos que conocer verdaderamente a Cristo. Conocer su palabra es conocer a Jesús, y esa es
fe que el Señor le agrada, que caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando nos pase alguna situación podamos decir, escrito está, Señor, tú no mientes. El segundo requisito para saber esperar, aparte de la fe, es la paciencia. La paciencia que muchas veces no la tenemos ninguno, pero yo no hablo la paciencia humana. Yo hablo la paciencia del Espíritu Santo. La paciencia que se desarrolla en nuestras vidas, como le dije de un principio, cuando nos conectamos con el Señor. Cuando estamos relacionados con el Padre. Cuando tenemos una comunión constante con el Señor. Porque siempre le he dicho a varias personas, si yo quiero aprender a hacer una pastelera, hacer una torta de excelencia y que yo lo haga de maravilla, mejor que la de Betty o de muchas de las personas que lo hacen tan sabroso y tan hermoso. Imagínense, si yo quiero ser de excelencia y quiero superarlos a ellos, lo voy a hacer hoy practico haciendo torta y después de 3 meses hago lo mismo. Eso quiere decir que voy a hacer y voy a superar a las pasteleras. Si yo quiero ser un buen profesional, eso quiere decir que estudio hoy y después de 3 semanas comienzo a tomar otra vez el libro y vuelvo a leerlo. Si yo quiero ser un buen médico, un buen ingeniero, te lo aseguro que constantemente tenemos que estudiar. Si queremos ser un buen abogado, tenemos que estar estudiando constantemente porque continuamente todo hay avance. Pero hay algo muy importante, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra será siempre la misma y permanecerá para siempre. Y entonces continuamente, mientras más lo busques, más se revela en tu vida. Mientras más conozca de Él, más el Señor se muestra en tu vida. Y vas a tener en tu corazón tan lleno que cuando suceda lo que suceda al frente de ti, tú sabes decir, escrito está, Señor. Amén. Pero como les dije, paciencia significa perseverancia y confianza en Dios. Dice Romanos 5:3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar la paciencia. Es decir, que en medio de las pruebas, las vicisitudes y todo lo que podamos pasar, se va a desarrollar en nosotros la paciencia del Señor. Pero mientras realizaba este mensaje, esta enseñanza, me vino mucho a mi mente las personas, los héroes bíblicos en la historia de la Biblia que supieron esperar el tiempo y vieron cumplido sus promesas. Abraham es uno. Abraham, desde que el momento el Señor le dijo la promesa, él esperó ¿cuánto? 25 años para ver la promesa cumplida. Pero ¿qué es lo que hizo? Perseveró, confió en Dios, creyó en Dios, siguió avanzando, haciendo la voluntad del Padre. Tenemos un David. David, cuando el profeta Samuel le dijo que el Señor lo ungió como rey de Israel, ¿cuánto pasó? 12 años hasta que él se estableció como rey. Pero en medio de esos 12 años hubo intentos de asesinato, hubo todas las dificultades que él pasó. No es que estaba sentado y estaba tranquilo esperando que él se siente en un trono. Él pasó por todas las pruebas, esperó y confió en el Señor. Y él le dijo, esperaré paciente en ti, oh Jehová, porque sé que tú has de cumplirme. Tenemos un José que desde el día que él soñó y que fue vendido como esclavo hacia Egipto, tuvo 12 años para esperar la promesa y verse como el gobernador de Egipto, a donde ese sueño se cumplió y se hizo realidad, de que todos se postrarían ante él. Pero él no la pasó fácil. Él estuvo preso, él fue rechazado, también fue vituperado, fue calumniado por todo
él pasó. Pero él soportó pacientemente porque confió quién es el Señor. Él perseveró hasta el fin y haciendo las cosas con excelencia mientras estaba dentro de la prisión. Por eso que agradó hasta el jefe del carcelero que estaba ahí. Halló gracia por hacer la cosa con excelencia. Muchas veces nosotros estamos aquí y queremos hacer las cosas como a nosotros nos vienen ganas. Y se nos olvida que se lo estamos haciendo es para el Señor. Pero también como hubo personas, hombres, mujeres que pudieron esperar, también hubo personas que no soportaron y no tuvieron paciencia. Y por causa de hacer lo que ellos quisieron, acarrearon consecuencias. Ahí tenemos a Sara, en que el Señor le habló a Abraham acerca de la promesa. Pasó después de 10 años y ella se desesperó. Dijo, ¿cómo yo a esta edad, a esta vejez, yo voy a poder tener hijos? Y ella que dijo, voy a ayudar al Señor. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Tratamos de ayudar al Señor muchas veces. Y hacemos las cosas porque humanamente alguien nos dijo, haz esto. Pero se nos olvida la ley de Dios. ¿Y sabe lo que es sorprendente? Que ahí se llegó Abraham con la mujer. Y por causa de hacer lo que ella quiso, hasta la fecha de hoy, y les aseguro que va a ser así, que hasta que regrese Jesucristo, habrá conflicto entre el pueblo de Israel y los árabes. Por causa de esa desobediencia. Y por eso que muchos se asombran que como yo, mi persona, siendo árabe, de la religión más fuerte de los árabes, yo estoy aquí parada de pie predicando el evangelio. Solamente Él lo hizo. Él me escogió mi familia. Por eso que muchos se asombran cuando escuchan a árabes predicar del evangelio, porque ellos tienen conflicto y se aborrecen. Pero aborrecen más los árabes. Por eso yo estoy convencida que aunque el hombre tome un destino, cuando está en las manos de Dios, Él va a enderezar ese destino para hacer la voluntad de Él. Y 3, les dije, la primera es fe. Si quieres esperar en la promesa de Dios, tienes que tener fe y la fe de Dios. Si quieres esperar en Dios, tienes que tener paciencia. Si tú vives afanado, preocupado, acelerado, agonizando porque no hay visto respuesta y tú dices que ay, es preferible buscar el camino de la ley de Moisés, te equivocaste. Porque el único camino que es la verdad y la vida se llama Jesucristo y con Él basta. No hay otro camino, no hay otro intermediario sino Cristo para llegar al Padre. Él es el único camino verdadero a donde nosotros podemos estar confiados y que no miente y veremos las promesas sobre nosotros cumplidas sin ninguna de ellas haberse perdido. Porque el Señor no avergüenza ni defrauda a sus hijos. Todo aquel que ha creído en Él, el Señor no lo defrauda. Y la tercera es valentía. Me encanta valentía. Me encanta leer Josué. Me encanta porque ahorita volví por 6ª vez con mi mamá viendo la historia de Moisés y sus 10 mandamientos y ahí está incluido Josué. Me encanta cómo ellos transcriben, cómo es la serie de esa película, porque eso me ha activado más la fe, me ha fortalecido la fe. Porque cuando veo todo lo que ocurrió en aquel tiempo, yo digo, Señor, no estamos pasando por nada. Y la valentía, como le dijo el Señor a Josué, Josué 1:9. Le dijo, sé fuerte y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas. Es decir, que no debemos dudar de esa promesa en nuestra vida. No importa lo que nos hagan, no importa por lo que tú puedas estar pasando, no importa la calumnia, no importa el vituperio, no importa las ofensas, porque hasta uno en este camino vamos a recibir humillación, traición. Pero Él dijo, sé fuerte y valiente, no temas, porque si tú estás haciendo lo que yo te mandé a hacer, yo estaré contigo donde tú quieras que vayas.
No es con tu justicia, es con la justicia de Dios. Espera pacientemente que Dios responda a esa causa que te hicieron. No es con nuestras manos, amado. Es con la justicia de Dios. Porque cuando nuestra mano interviene, las manos de Dios se cierran. Porque Él dice, si tú lo puedes resolver, resuélvelo tú, porque yo no meto mi mano ahí, porque mi manera, mi forma y mi tiempo es diferente para tu vida. Si le quiere aplaudir, apláudalo. Y sabe lo que a mí me gusta, porque en medio de la espera, en esa valentía, tenemos que ser tan valientes y tan fuertes para rechazar todas las propuestas y las ofertas que el mundo hoy en día está envenenando a toda la iglesia. Porque la corriente de este mundo nos está seduciendo, nos está atrayendo hacia ello. Pero si tú no te paras firme y valiente en este camino, muchas ofertas del camino te van a seducir. Por eso hay que ser valiente para decirle no a eso que quizás va a dañar el camino a la cual tú estás ahorita andando. Y vas a retrasar porque muchas veces no cumplir la obediencia o la palabra o la voluntad de Dios, retrasas las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida. Yo quiero que estén de pie, porque ya aquí culmino. Y yo quiero que entiendan. Yo quiero que entiendan algo muy importante. Que en este camino es necesario la paciencia. Es necesario que nosotros busquemos continuamente al Señor. Es necesario que no perdamos la confianza en el Padre. Es necesario perseverar en este camino. Apocalipsis lo dice. Todo aquel que persevera hasta el final, ese será salvo. Ese tendrá la corona de vida. Bienaventurado todo aquel que ha soportado la prueba. Cuando yo lo escucho, lo leo, cuando lo medito, cuando conozco más del Señor, me hace tener mayor confianza en Él. Muchas veces escucho de personas decir algo y yo le digo, no, eso no es lo que dice la palabra. Muchas veces soy tan literal en la palabra porque sé que muchas veces eso no agrada a mucha gente. Muchas veces tenemos que ser radicales en la palabra, amados, si queremos permanecer con convicción en este camino. La perseverancia en el Señor nos hace imparable ante las pruebas. La perseverancia en el Señor nos ayuda a resistir cualquier obstáculo que se nos presente. La perseverancia en el Señor nos hace llegar hasta el final, hasta ver su promesa cumplida en nuestras vidas. Por eso hoy quiero que, como hijo de Dios que eres, si hoy estás aquí en esta mañana y el Señor permitió que vinieras a escuchar esta palabra, hoy yo te digo, no pierdas la confianza en Dios. No descuides tu tiempo con Dios. No descuides ni te distraigas con esta corriente de este mundo, sino que busques la presencia del Señor. La tecnología, todo está avanzando, amados. Ahorita está la inteligencia artificial, que para que todo podamos resolverlo inmediatamente, rápido, ¿cierto? Para que todo lo podamos tener así, no necesitamos tener tanta complicación para resolver algo. Y yo me preguntaba y le decía al Señor, Señor, está el fast food, las comidas rápidas, y ya todo es microondas, ya todo es rápido, ya podemos hacer todo instantáneamente y acelerado. Porque ¿sabes qué? Estamos ricos en tecnología, pero estamos pobres en el tiempo. Porque ¿saben qué es lo que está haciendo el sistema? Que mientras más te apegues a las tecnologías y a lo rápido, los tiempos que deberías ser para el Señor y dedicarlo para tu familia, lo dedicas a otra cosa y por eso estás perdiendo tiempo. Yo quiero que cierren sus ojos.
sé que el Señor está en esta mañana en este lugar. El Señor se complace con las personas que realmente lo amen de todo corazón, con toda su mente. Él se complace con las personas que a pesar de la prueba, la dificultad, no abandona este camino, no retrocede, sino que permanece confiado plenamente en Él. Que aunque en el momento no está viendo la promesa, sigue creyendo que el Señor responderá a su vida. El Señor es maravilloso, amado. El Señor quiere que tu corazón confíe plenamente en Él. No descuides tu relación con Él. No te distraigas. Sumérgete en su presencia todos los días. Busca y medita continuamente su palabra. Ayunen. No dejemos de congregarnos. Cuán importante es tener esa confianza en el Señor. Porque cuando escuchamos testimonios de otros, nuestra vida se edifica. Cuando nosotros escuchamos cómo el Señor sanó, cómo el Señor solucionó, cómo el Señor se manifestó en la vida de alguien, nuestra fe se edifica, se fortalece. Pero saben, hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y basta con Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú te llevaste en la cruz la muerte eterna, nuestras enfermedades, nuestras pobrezas, nuestras maldiciones. Tú te llevaste todo a la cruz del Calvario para intercambiar y darnos de ti la salud eterna, darnos las bendiciones eternas, darnos la vida eterna, darnos las riquezas eternas, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Gracias por tu presencia. Gracias por la palabra. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a mirarte a ti, no desenfocarnos. Ayúdanos a enfocarnos en el propósito tuyo, papá. Ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a oír con tus oídos. Ayúdanos a hablar con tu boca. Ayúdanos, Señor, a sentir con tu corazón. Enséñanos a aborrecer lo que tú aborreces. Enséñanos a amar lo que tú amas. Enséñanos a vivir como a ti te agrada. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Jesucristo. Eres tú el dueño de nuestra vida. Tú eres el único que gobierna nuestra vida y nuestro corazón. Eres tú. Por eso tú mereces honra y gloria, Jesucristo. Tú eres el único que basta en nuestra vida, para que nuestra vida se fortalezca, para que nuestra vida sea llena de ti. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Recibe, Señor, esta ofrenda de aplauso. Recíbelo con olor fragante, Padre.